Buenas noches, profesor. Mi nombre es Hugo González, estudiante de Ingeniería Industrial a Distancia, y este es el primer video de la actividad número uno de la materia Gestión Tecnológica. Primero, vamos a ver el mapa mental del material de estudio de Introducción a las Habilidades Gerenciales. Para abordar este tema, he construido un mapa mental de, de tipo radial. Iniciaremos hablando por parte de la historia de la administración, estudiando un poco de las escuelas o de la escuela clásica. Entonces, vemos que la administración siempre ha existido, pues básicamente desde el inicio de la humanidad. Sin embargo, difiere un poco en cada país por el tema de la influencia cultural y las necesidades tecnológicas que pues, se ve en cada nación. No es lo mismo una administración de una organización en Turquía y otra en Colombia. Dentro del estudio de la escuela clásica podemos encontrar que hablamos inicialmente de la historia de la administración. La administración pues da sus primeros pasos o se vio primeramente en la época prehispánica cuando las comunidades indígenas se organizaron para hacer la recolección de frutas y también para hacer la caza de animales. Entonces, eso da unos primeros indicios de organización. Seguimos, pues, siguió con la creación de las pequeñas comunidades, en las cuales se caracterizaron por el descubrimiento de la agricultura. Entonces, ya sea una organización más avanzada. Y vemos también que dentro de la historia, pues, la humanidad pasó a la creación de los ejércitos, organizaciones como la Iglesia Católica, y también tenemos organizaciones de tipo comercial, por lo menos una muy antigua que es de transporte marítimo o de comercio marítimo, que es la Compañía Británica de las Indias Orientales. Después de esto pasamos a ver un concepto un poco más moderno de la administración de las organizaciones, donde los procesos de gestión se dan para ambientes laborales. En pocas palabras, se crea un tipo de organización en el cual las personas pueden trabajar agrupadas, lo que se conoce hoy en día como un ambiente laboral. Entonces, vemos que en la administración se realizan funciones de tipo de planeación, organización, integración de personal, dirección y control. Ya esto es mucho más avanzado, está más dado cerca a la época moderna de la administración. Entonces, ahora sí, abordando lo que es las escuelas de la administración, pues iniciamos con la escuela científica, eh, a principios del siglo XX, su mayor exponente fue Frederick Taylor. Esta persona hizo una investigación acerca de cómo se dan las organizaciones. Sin embargo, el enfoque que él le da más fue más hacia los puestos de trabajo, a los tiempos y al estudio de los movimientos, algo muy científico, algo muy poco dado de las personas. Entonces, él lo que hizo fue tomar mediciones para poder analizar cuáles son los puestos de trabajo o las labores, cuánto deberían durar, cuánto es lo máximo que duran, lo mínimo. Entonces, eh, esto que abre unas puertas a lo que es la especialización, reagrupación y secuenciación. En pocas palabras, ya vemos que la cuestión de laboral se ve un poco más técnica, más, ¿cómo decirlo?, más dura, más a producir para la organización.
Por ejemplo, en una empresa que empaca arroz, lo que le interesaba a Taylor era cuánto demoraba una persona en llenar tanta cantidad de bolsas de arroz, sin importar pues el agotamiento o el esfuerzo que tiene que hacer la persona, pues era un factor poco importante porque supuestamente se le estaba remunerando con un sueldo bueno. Entonces, aquí como vemos, se ve al hombre solamente como una herramienta. Que lo que genera uno cuando en una organización ocurre eso es que el colaborador pues se llena de estrés. Siguiendo, entonces pasamos a la escuela clásica. Su principal exponente fue Henry Fayol. Entonces se está avanzando un poco más en el tema de la organización. Ejemplo, él concibe la organización por departamentos y las relaciones que hay entre cada departamento para pues, las labores productivas, tanto para productos como para servicios. Pues en ese tiempo no se veía tanto el servicio. Entonces, vemos que él está enfocado a la organización y sus interrelaciones. Entonces, vemos que ya habla de lo que se conoce hoy en día como valores laborales o lo que busca una empresa. Entonces vemos que se da más una jerarquización. Entonces ya vemos temas de aparición de responsabilidad, disciplina, unidad de mando. Antes los trabajos eran ciertamente algo desordenados. Algunas las personas sabían qué hacer, pero no se daba de la forma óptima. Entonces ya él pasa a lo que es la retribución justa del trabajo, espíritu de equipo, eh, y otros factores, digamos, disciplina, eh, intereses generales, que priman los intereses generales sobre los individuales. Entonces ya se ve más el concepto de organización un poco más afianzado. ¿Qué es lo que pasa con esta escuela? Pues que se estudia la organización como si fuese un sistema cerrado. O sea, te mide la organización sobre lo que debe hacer y cómo debe estar dividida y cómo pues se interconectan los departamentos para poder funcionar bien. Entonces, ¿qué falla tiene, pues, a mi concepto, qué falla tiene este tipo de, de escuela? Es que prácticamente no se ve a la persona, se ve solo la organización. Entonces, es como si fuera la empresa, departamentos y no se ve el aspecto, pues, humano. Siguiendo con las escuelas, entonces, o la corriente teórica de las escuelas, entonces te encontramos la escuela de las relaciones humanas. Esta escuela se da pues posterior a la crisis de 1929 y su principal exponente fue Elton Mayo. Elton Mayo pues consideró pues desde su especialidad que la empresa no solamente son interrelaciones de departamentos, sino que había un fuerte ambiente o una fuerte influencia psicosocial. Entonces, las relaciones entre las personas dentro de las empresas también influyen mucho su productividad y funcionamiento. Con esto en mente, él conduce lo que son los estudios Hawthorne. Estos estudios emplearon o pues se aplicaron a más de 20.000 colaboradores o trabajadores. Eh, Vamos a seguir por acá. Entonces, ve la influencia de todos los factores o como conocemos nosotros comúnmente los campos del poder económico, político y social dentro de las organizaciones. Su enfoque fue más social, las interrelaciones entre las personas, cómo se comportan, cómo es el ambiente, cómo se ven influidos por ello,
porque si bien es cierto, pues los demás pensaban en el trabajo, el que realiza el trabajo, o hasta ese entonces los que realizaban los trabajos, eran personas. Las personas son más productivas entre más bienestar tengan. Entonces, esta época también se vio caracterizada por lo que es por mayor participación y democratización. Entonces se dan nuevos, apariciones de nuevas organizaciones conocidas como sindicatos. Los sindicatos buscaban reivindicar derechos sociales de los trabajadores. A partir de ello se dio la aplicación de leyes laborales y este es el enfoque pues más humanístico de lo que hemos visto hasta ahora. Permíteme, yo bajo aquí. Seguimos en la escuela neoclásica, pues se da en la segunda mitad del siglo XX. Su principal exponente fue Peter Drucker. Entonces, esta prácticamente fue una actualización de la escuela de Fayol, la escuela clásica, Henry Fayol. La escuela clásica, en vista de que abordamos el contexto de la empresa, pues, de mayor dimensión de asentamiento, como aquí. Antes, pues, si bien se estaba dando la revolución industrial y habían grandes avances y la industrialización y se veían empresas grandes, pues esta fue una época de crecimiento empresarial. Entonces, no es lo mismo manejar una empresa pequeña que manejar una empresa grande. Entonces, fue más enfocado a cómo optimizar los trabajos de los departamentos. Entonces, se necesitaba una mejor orientación para pues las funciones de los departamentos y enfocar, controlar los esfuerzos y enfocarlos hacia un objetivo, que es pues el objetivo de la empresa o la misión. Digamos que no hablemos de misión en esta época, pero sí el objetivo principal de la empresa. Por ejemplo, si vamos a construir, si Coca-Cola, al ser Coca-Cola una empresa que se dedica a hacer o a fabricar gaseosa y embotellarla, pues su principal objetivo es producir más cantidad de gaseosa. Entonces se da una estructura más lineal, hay una staff de asesoría, una mejor definición de los roles y una departamentalización más definida. Y por último, vemos la escuela sistémica, se da desde los años 50 a los 80 y más que todo es un análisis integral interdisciplinario de las organizaciones. Ya vemos las organizaciones como un todo, no por departamentos, es un enfoque más global. eh, Vemos, es un enfoque que le da que la organización en su forma macro es más importante que cada una de sus partes, como se dice, holística. Entonces ya vemos aplicación de conceptos de sinergia en las organizaciones. Tenemos que... Uy, el tiempo. Voy a cortar un momentico, profe, el primer video, ya pasamos al segundo, para no fallar.